Hasta el momento hemos descrito las diferentes marcas físicas y los puntos del espacio que posibilitan vincular cada una de las técnicas. A continuación les describiré los diferentes relevamientos planimétricos y altimétricos que se efectuaron desde los inicios del observatorio. Los relevamientos altimétricos realizados tienen como fin determinar la altura ortométrica de todas las marcas o bulones del observatorio. Las mismas están marcadas como puntos rojos sobre el mapa. Para ello se realizaron dos campañas con el nivel electrónico DINI, en donde se lo colocó en puntos estratégicos del predio en donde se pudieran visualizar la mayor cantidad de marcas altimétricas posibles. De esta forma se lograron determinar los desniveles entre los diferentes puntos altimétricos del observatorio respecto de la marca o bulón del BLBI. Luego, conociendo la cota altimétrica del punto de BLBI, se pudo determinar las alturas ortométricas del resto de las marcas del observatorio. Esto se realizó mediante un ajuste de mínimos cuadrados con una precisión de 0.3 milímetros. Se realizaron dos campañas de medición durante 2016 y 2017 en conjunto con el Grupo de Ingeniería de Mendoza, liderado por la doctora Virginia Macker, y el personal de AGO. En total, se situó el nivel DINI en 11 puntos del predio. Se tomaron 26 desniveles, en donde cada desnivel fue leído 5 veces, y se utilizaron miras de ínbar de 1, 2 y 3 metros y trípodes. La cota de arranque fue determinada por el IGN en 2017 mediante un traslado de cota desde una marca altimétrica oficial situada a 8 kilómetros en la estación de trenes de Gutiérrez, en donde se midió un desnivel a lo largo de esos 8 kilómetros de menos 34 centímetros. La vinculación de las marcas altimétricas de la plataforma SLR fue realizada por el Grupo de Geodesia Satelital de Rosario, liderado por Aldo Mangiaterra. En este caso, no se utilizó el nivel electrónico, sino con un nivel WILD y una mira milimetrada. En cuanto a la red planimétrica, se relevaron 14 puntos en dos campañas diferentes. Este trabajo fue realizado por el Grupo de Geodesia Satelital de Rosario junto con el equipo de AGO. Se adoptó un cuadrilátero de referencia con diagonales donde se midieron todos los ángulos y dos lados. Estos datos fueron utilizados para realizar un ajuste por mínimos cuadrados por el método de variación de coordenadas, considerando dos puntos como fijos y determinando la posición del resto respecto de los primeros. Las elipses de error halladas fueron del orden de 0.2 milímetros. A partir de los vértices de dicho cuadrilátero se vincularon otros puntos utilizando intersección angular. Mediante esta metodología se vincularon las bases de centrado forzoso de las tres técnicas marcadas en la imagen con las letras E, G, C y D. La medición de longitudes se efectuó a través de intersección angular sobre una mira calibrada. Además, se efectuaron mediciones para calcular la posición más probable del eje de azimut del radiotelescopio y utilizando intersección angular y estableciendo una relación entre este y las bases de centrado forzoso cercanas. Para esto, desde dos teodolitos, se fue observando la posición de una señal de puntería adosada al brazo del radiotelescopio, el cual fue girando alrededor de 40 grados cada vez de forma de observar 9 posiciones. La precisión alcanzada fue del orden de 0.3 milímetros. La singularidad del método fue que no requirió contar con medición de longitudes. Luego, escalando el triángulo que tiene como vértices a las bases de centrado forzoso y el eje de giro del radiotelescopio a partir del lado CD, se obtuvieron las coordenadas de B. Una técnica similar fue adoptada para determinar la posición más probable del eje de azimut del telescopio láser. Concluyendo,
A partir de estas campañas se logró determinar el vínculo entre los ejes de giro de los telescopios y la posición del GNSS principal con precisiones por debajo del milímetro. Para determinar la orientación de la red planimétrica estimada y sus coordenadas respecto de las direcciones norte y este, se vincularon las mediciones planimétricas con una dirección respecto del norte entre dos pilares GNSS, es decir, conociendo las coordenadas geocéntricas del pilar principal y del pilar A310 ubicado detrás del edificio principal, fue posible determinar la orientación de dicha dirección respecto del norte. Por otro lado, habiendo vinculado dicha dirección con las direcciones del triángulo definido entre las técnicas principales, es posible así orientar respecto del norte cada uno de los lados de dicho triángulo. Al principio de la visita comenté que previo a la colocación del BLBI y del SLR se ubicaron antenas GNSS sobre trípodes colocados en los sitios en donde actualmente están ubicadas las técnicas. Si la antena GNSS se coloca situada sobre el punto planimétrico y se mide la altura de antena respecto de la marca altimétrica, entonces las coordenadas geocéntricas determinadas son las coordenadas geocéntricas de los puntos de referencia de cada una de las técnicas. A partir de esta metodología hemos podido determinar los vectores entre las tres técnicas con precisiones milimétricas. Por último, quisiera decir unas palabras respecto a las campañas para la determinación de las excentricidades. Como mencioné al principio de la visita, las excentricidades absorben las variaciones causadas por variaciones en el instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Que si el instrumental se cambia por alguna modernización o por algún ajuste, es necesario realizar una remedición de las componentes que vinculan los puntos invariantes con los puntos de referencia y por ende una nueva determinación de las excentricidades. Respecto de la técnica GNSS, como ya mencioné antes, la excentricidad es simplemente la altura de antena, por lo que cada vez que hay un cambio de antena se debe obtener un nuevo valor de excentricidad. Para las otras técnicas se deben determinar tanto las componentes planimétricas como las componentes altimétricas. Para la técnica BLBI, el vínculo planimétrico entre el punto invariante y el punto de referencia se determina a partir de utilizar las bases de centrado forzoso. ¿Por qué? Como ya expliqué, a través de las campañas planimétricas realizadas por el grupo de Rosario, fue posible vincular las bases de centrado forzoso con el eje de azimut. Entonces, si nosotros además conociéramos el vínculo entre las bases de centrado forzoso y el eje físico, entonces de esa forma se podrían vincular el eje físico con el eje de azimut. Como no es posible ver el centro del cilindro metálico, sino que se ven los bordes exteriores del mismo, se posiciona una estación total o teodolito en una de las bases con coordenada conocida, se bisecta a un prisma en la otra base, también de coordenada conocida, y se determinan las direcciones a un extremo y al otro del cilindro. Para cada ocupación se efectúan 5 lecturas a círculo derecha y a círculo izquierda. El procedimiento se repite invirtiendo estación total y prisma y luego, mediante mínimos cuadrados, se determina la posición planimétrica del centro físico. Este relevamiento fue realizado durante 2019 por personal de AGO y se determinó que el vínculo entre el eje físico y el eje de azimut es de 1,5 milímetros en la componente norte y medio milímetro en la componente este. Respecto de la componente altimétrica, algo fue mencionado en la primera parte de la visita. Hasta el momento se utiliza la información de fábrica de la antena que nos dice cuánto es la distancia vertical entre los tetones cilíndricos embebidos en la antena y el eje de elevación. Como en la campaña de medición altimétrica se determinaron los desniveles de los tetones respecto de la marca de arranque, que es justamente a la cual queremos vincular el eje de elevación, entonces de esa forma determinamos la componente altimétrica de la excentricidad.
Para poder vincular el eje de giro del telescopio láser con el ground marker que está debajo, contamos con un instrumento ad hoc que consiste en un brazo metálico que se agrega al mismo y gracias al cual se emite un láser en forma vertical hacia el piso, por lo que es posible trazar un círculo a medida que se va girando sobre su eje de giro. Por último, se cuenta con una especie de regla que se coloca sobre el ground marker, por lo que se puede medir, a medida que se va girando, la distancia entre el láser y el ground marker y así poder determinar las componentes horizontales de la excentricidad. En cuanto a la componente altimétrica, es necesario medir la altura de la base de granito hexagonal respecto de la marca altimétrica pegada al suelo. Como se conoce la distancia vertical entre dicha plataforma y el eje de elevación, es posible así determinar la altura entre la marca de la plataforma de hormigón y el eje de elevación. Para esto se midió nuevamente con el nivel electrónico Dini, posicionado en dos puntos diferentes y utilizando una mira de ínbar de 2 metros. La mira se colocó tanto sobre la marca excéntrica del suelo como sobre los 4 vértices de la base de granito. Las excentricidades del SLR se midieron en 2 oportunidades durante 2017 y 2019 debido a cambios en el instrumental. Recientemente hemos desplazado nuevamente el instrumento respecto del ground marker, por lo que debemos realizar una nueva medición de excentricidades. Una vez determinadas las excentricidades, los vectores entre las 3 técnicas y los errores expresados en una matriz de varianza-covarianza, se vuelca toda esta información en un archivo con una estructura particular denominado archivo SINEX y es el que se envía a los servicios internacionales para la determinación de los marcos de referencia terrestres internacionales. Este trabajo debe realizarse cada aproximadamente 2 años de forma que la información brindada al ITRF sea lo más fiel posible. Estamos esperando en las próximas semanas la llegada de un contenedor que posee una estación total con todos sus accesorios y el equipo GNSS que ya mencioné. Una vez que tengamos todo ese instrumental nuevo, podemos realizar una remedición de todo el predio del observatorio.